Buenas noches a todos. Bienvenidos al programa online de educación continua del 2014. Mi nombre es Sandra Incapié. Soy odontóloga pediatra de la Universidad del Bosque y soy especialista en epidemiología clínica, docencia universitaria, coordinadora del posgrado de odontología pediátrica de la Universidad del Bosque. Hoy vamos a tener un temario donde vamos a hablar en valoración riesgo de caries. Iniciamos con algo básico que es la definición de riesgo tanto a nivel epidemiológico como a nivel ya de la enfermedad de la lesión de caries que vamos a hablar. Posteriormente vamos a hablar de los factores de ataque y los factores protectores para que podamos determinar cuáles son esos factores que van a estar presentes en esa valoración de riesgo de caries. Igualmente vamos a hablar sobre algunos tipos de mediciones individuales de esos predictores, algunos sistemas que hay para poder hacerlo y a partir de eso determinar algunos protocolos también de terapia y por último unas conclusiones. Trataré de ir contestando las preguntas que se vayan dando y pues si no alcanzo a responderlas todas, pues de pronto al final algunas de las que se me hayan quedado que no he podido responder. Entonces, bienvenidos a todos. La caries dental es una enfermedad universal, está causada directamente por la presencia de la biopelícula sobre el diente, sobre la estructura dental, y es aceptado que un número de factores de riesgos van a estar involucrados en estos y la integración de estos factores va a hacer que hayan diferentes manifestaciones y diferentes progresiones de la lesión. Por eso es tan importante que nosotros hagamos la valoración de este tipo de factores en cada uno de los individuos o en la comunidad en la que estemos trabajando antes de que realmente tomemos la decisión de una terapia preventiva, terapia terapéutica y a partir de ahí tomemos decisiones de tratamiento claras. Vamos a iniciar ahora con lo que es la definición de riesgo y de esos factores protectores o de ataque. A nivel de la definición epidemiológica de riesgo, es la probabilidad que una enfermedad ocurra luego de la exposición a un factor definido. Tenemos también factores biológicos, factores ambientales o factores comportamentales que van a estar involucrados dentro de este proceso y cómo van a intervenir dentro de que se produzca la enfermedad. Por esta razón es importante poder tener en cuenta estos factores a valorar, analizar y dependiendo de esto tomar la decisión que se vaya a tomar en cuanto a tratamiento. En cuanto ya digamos, la valoración y la definición de un riesgo de caries, se entiende como la probabilidad de que una lesión de caries se desarrolle o una lesión ya existente progrese durante un periodo de tiempo. Ahí se pueden determinar diferentes factores de riesgos biológicos y determinantes sociales que van a estar en el paciente en un momento dado, en un momento específico, en el momento en que nosotros hagamos la valoración de estos y que también van a estar influenciados por su grupo poblacional y por su estilo de vida. Entonces ya entendiendo, digamos, lo que es el riesgo de caries, entremos a entender un poquito cómo sucede el proceso de la caries dental. Inicialmente nosotros tenemos a nivel del ecosistema oral, vamos a tener la saliva, la cual generalmente se va a encontrar sobresaturada con respecto al esmalte. Van a haber unos iones que se van a encontrar minerales dentro de esta saliva sobresaturada. Acordémonos que la saliva maneja un pH neutro aproximadamente de 6.5.
Y esto es lo que hace que esté también sobresaturada con respecto al esmalte. Por eso, como vemos en la diapositiva, ese pH por encima de 5.5 va a permitir que se mantenga esto sobresaturado y por ende la biopelícula también. Si ya sucede, digamos que se perpetúa una baja de ese pH, es decir, hablando ya de una disminución en ese pH, por ejemplo, cuando tenemos una ingesta de carbohidratos o una ingesta de azúcar, ¿qué hace? Que definitivamente ya se pueda, digamos, disminuir ese pH por debajo de ese 5.5 que se considera que es el pH crítico, y van a comenzar a salir iones del esmalte, va a haber una mayor solubilidad de estos y vamos a tener salida de calcio, de fosfato y de iones de hidroxilo. Esto hace que comience a darse la desmineralización del esmalte, y si no hay un mecanismo protector o un mecanismo regulador de este, se puede perpetuar esta desmineralización y por ende ya se comienza a dar esta desmineralización o pérdida irreversible del esmalte, y es cuando podemos evidenciar la mancha blanca. Entonces, se considera que la caries dental generalmente es unas ganancias y pérdidas a nivel del tiempo de ese pH en una superficie, y por eso se considera que es localizada, porque podemos tener diferentes situaciones con respecto a estas ganancias y pérdidas en cada una de las superficies, pero definitivamente se considera que vamos a poder tener un proceso o una enfermedad dinámica, es decir, si en ese tiempo no hay ese equilibrio entre esa ganancia y pérdida, como ya lo mencionaba anteriormente, pues vamos a tener el desequilibrio localizado entre esa superficie dental y el fluido de la biopelícula. ¿Esto qué va a llevar? Pues obviamente a esa pérdida de minerales de esa superficie dental desde un nivel iónico, y que a medida que va pasando el tiempo, si no tiene ninguna corrección o ningún tipo de control, pues obviamente vamos a llegar ya a una pérdida de la estructura dental y posteriormente a una cavidad. Es importante entonces entender este proceso para ya más adelante poder hablar de todos estos factores, tanto protectores y de ataque, que se pueden tener dentro de este análisis de este riesgo de este paciente. Aquí tenemos igualmente el índice de caries dental IGDAS, de detención y severidad de la lesión, donde vamos a manejar desde el código 0 hasta el código 6, el código 0 siendo sano y el código 6 pues cavidad extensa en dentina. Es muy importante que todo inicio de lo que hemos mencionado de lesión son estos códigos 1 y 2, en donde hay un cambio visible en el esmalte. En el código 1 se necesita secado para poder realmente determinar y verlo al ojo clínico, y ya un código 2 donde está más avanzada la lesión, donde ya se ve la lesión en humedad. Entonces digamos que son los primeros cambios de lo que yo les he venido explicando, de esos periodos en donde se inicia el proceso de la lesión de caries, y pues si no tiene ningún control o prevención, pues obviamente va a continuar avanzando la lesión. ¿Por qué es tan importante entonces, ya entendiendo este concepto moderno de caries, evaluar el riesgo? Definitivamente el uso más efectivo de los recursos económicos y biológicos. ¿Qué significa esto? Es decir, que definitivamente cuando yo voy a implementar un programa de salud oral, obviamente me va a permitir en el manejo, por ejemplo, de pacientes de alto riesgo, a través de terapias preventivas
o permitirme tomar decisiones acerca de prolongar la restauración o el tratamiento o el mismo retratamiento en un paciente de bajo riesgo. Entonces me va a permitir realmente lograr mucho más efectivamente el uso de esos recursos. También va a permitir trabajar concomitante con el paciente. ¿Qué significa esto? Pues que definitivamente nosotros tenemos que responsabilizarlo de su autocuidado, tenemos que empoderarlo dentro de ese autocuidado que va a tener, y eso lo vamos a hacer a través de esta valoración de riesgo, mostrándole al paciente qué se puede estar, digamos, qué factor está afectado, y que podamos, con ayuda también del paciente, poder lograr disminuirlo o controlarlo. Y otra de las, digamos, consideraciones importantes también para evaluar el riesgo de caries es que permite establecer responsabilidades entre el personal profesional y el paciente. A medida que yo hago digamos, un registro del resultado de riesgo del paciente y voy evolucionando a través del tratamiento, de las terapias preventivas o terapéuticas que yo haya implementado, significa que voy a entender cuál es la responsabilidad que yo como profesional tengo, y la responsabilidad que igualmente el paciente va a tener. Es importante entonces saber, dentro de esta valoración de riesgo, que dentro de este concepto moderno de caries y dentro de estos predictores de riesgo que hay, pues son factores es un concepto multifactorial, donde entran a funcionar unos conceptos biológicos y unos conceptos o determinantes sociales que van a estar indirectamente relacionados con los directos, que serían estos conceptos biológicos. Dentro de los predictores, digamos, o dentro de estos factores, como lo había hablado yo, de ataque, pues vamos a tener el biofilm, vamos a tener la carga bacteriana o esas especies microbianas que van a estar presentes, vamos a tener la dieta, en donde hablamos de un tipo de dieta, de un tipo de ingesta y una frecuencia, y vamos a tener también factores protectores, como pueden ser la saliva, en donde entra a jugar un papel importante la tasa de fluido, la composición o el mismo buffer de esa salida, de esa saliva, que van a cumplir, digamos, un papel importante dentro de la parte de protección de ese riesgo de caries, y obviamente pues el flúor, y eso lo vamos a hablar más adelante. Y dentro de los determinantes sociales, pues es claro también que vamos a tener que tener en cuenta la educación del paciente, sus comportamientos, sus actitudes, sus mismos conocimientos van a ser determinantes indirectos dentro de esos factores biológicos, que también tienen que ser valorados y tener en cuenta cuando hagamos la integración de todos estos conceptos. Entonces comencemos a hablar de cada uno de ellos y mirar cómo podemos hacer la medición de ellos. Dentro de los factores de ataque está la experiencia de caries. Digamos que para poder determinar la probabilidad de que un paciente pues, desarrolle lesiones de caries en un futuro, se ha considerado a nivel mundial que uno de los predictores pues, más consistentes es la de la caries dental, es la misma experiencia de caries en el pasado y en el mismo presente del paciente. Y estamos hablando del COP y el COE en dientes temporales. Se considera que es un índice que nos va a medir experiencia de caries y que puede generarnos un estimador de prevalencia a partir de ese componente cariado. Entonces, también es claro que observamos predictores en función de la edad.
Por ejemplo, en una dentición mixta se considera el COP superficial a nivel de los primeros molares, junto con la misma morfología de ese diente y su cronología de erupción. Digamos que los primeros molares permanentes son uno de los dientes que más se demoran en entrar cuando hacen erupción, en entrar en contacto con su antagonista, y si no hay esas fuerzas masticatorias, pues esa autolimpieza no es dada, y esa prolongación durante ese tiempo genera que pueda ser un diente que puede tener un alto riesgo. Entonces definitivamente son predictores que van a ser de riesgo en el futuro para este grupo etario. Y como ustedes se dan cuenta, pues cada uno de los grupos que están aquí mencionados tienen específicamente unos predictores que debemos de tener en cuenta también cuando vamos a hacer la valoración de ese grupo poblacional y de ese grupo etario. Otro de los factores de ataque se encuentra la placa bacteriana o la biopelícula. Digamos que uno de los índices más conocidos y digamos que usados es el índice de placa modificado de Sidney-Siloe, que fue dado hacia 1960. Este índice, digamos que se ha utilizado a través de lo que es el grosor de la placa bacteriana o de la biopelícula. ¿Qué significa eso? Entre más tiempo de evolución, como lo podemos ver en la foto, entre más tiempo de evolución tengamos nosotros de esa placa, pues el grosor va a ser mayor, y la madurez de esa biopelícula pues va a ser mayor, que también va a ser un predictor en cuanto al riesgo de caries en un futuro. Se manejan, digamos, 0, 1, 2 y 3, y eso depende de ese grosor. Algunas veces solamente lo vemos como se ve en esta diapositiva, en esta foto, o necesitamos pasar, secar y pasar la sonda sin ningún tipo de presión, donde vamos a ver que se recoge, digamos, la biopelícula. Entonces, es uno de los, digamos, de los índices que se manejan. Otro factor es el tipo de retención de esta misma biopelícula. ¿Qué significa esto? Nosotros podemos tener unos factores sistémicos y unos factores locales. Unos factores locales donde estamos hablando de situaciones como malposiciones dentarias, como pueden ser la aparatología de ortodoncia, como pueden ser restauraciones defectuosas, o como las mismas cavidades expuestas en dentina, que son, digamos, situaciones que van a permitir que haya un acúmulo de placa más fácil o de biopelícula, y que pues definitivamente esto va a contribuir a que haya un riesgo mayor. Dentro de los mismos factores sistémicos a nivel también de esa retención de esa biopelícula, pues hay situaciones como a nivel de la parte de saliva, y de enfermedades que pueden ocasionar una hiposalivación o hasta una serostomía. Como ustedes ven aquí en la foto o en la gráfica, tenemos sujetos con flujo salivar normal con ingesta de sucrosa, sujetos con ingesta de productos libres de azúcar, y la azul, que son sujetos con serostomía. Y si ustedes se dan cuenta, el pH y a nivel del tiempo, pues vamos a tener un pH bastante bajo, digamos, en estos pacientes que presentan serostomía. Entonces, definitivamente el tener un compromiso sistémico que me pueda afectar el flujo salivar, es claro que va a afectarnos en cuanto a ese riesgo que pueda tener el paciente para una futura lesión de caries. Enfermedades como autoinmunes,
también pueden producir hiposalivaciones, el síndrome de Sjögren que puede generar también serostomía, medicamentos por ejemplo como antidiuréticos, como antidepresivos, perdón, diuréticos, que van a ocasionar también que haya una hiposalivación, pues son situaciones sistémicas que nos pueden afectar también el que haya un aumento en el riesgo del paciente. Y otro tipo de condiciones sistémicas como por ejemplo las discapacidades, en donde digamos, la misma discapacidad la que hace que no sea tan fácil hacer esa remoción de esa biopelícula y que sea una barrera o que dependa el paciente de una tercera persona para lo que haga, pues son factores que hay que tener en cuenta dentro de estos riesgos para la enfermedad como tal. Otro de los factores importantes son los microorganismos orales. Dentro de estos microorganismos orales hay pues, numerosos estudios que han indicado que la presencia del Streptococcus mutans y el lactobacillus son definitivamente un factor de riesgo de caries. No existe una correlación directa entre causa-efecto entre los niveles de estas bacterias y la progresión de la lesión de caries. Sin embargo, sí está bien establecido que esos altos niveles de estos microorganismos pues, van a contribuir a hacer un alto desafío bacteriano. El Streptococcus mutans es un grupo de bacterias, son 7 especies que se han encontrado, principalmente se habla del Streptococcus mutans y el Streptococcus sobrinus y en algunas ocasiones también del Sanguis. Se consideran que van a jugar un papel importante dentro del rol del desarrollo de la caries. Este microorganismo tiene unas características específicas dentro de las cuales se considera que es acidogénico, es decir, que puede producir ácido, es acidófilo, que significa que se desarrolla en un medio ácido, y es acidúrico, es decir, que puede sobrevivir y puede seguir produciendo ácido en un medio ácido. Se considera también que utiliza la sacarosa mucho más o la desdobla mucho más rápido que otros microorganismos. Produce unos polímeros extracelulares que van a permitir una mayor adhesión al diente. Dentro de lo que me están preguntando acá es un paciente con parálisis cerebral que dependa de un tercero, debe ser controlado cada cuánto. Ahorita vamos a hablar más adelante de los posibles protocolos de terapia que pueden haber, pero definitivamente es una condición que depende mucho de una tercera persona para poder tener una adecuada remoción de esa biopelícula y hay que considerar otros factores para determinar dentro de esos factores cuáles serían los que pueden estar comprometidos para determinar los tiempos. ¿Qué piezas dentales se eligen para el índice de placa de Sillner y de descendentización temporal? Eso depende. Ahorita vamos a ver un caso clínico donde yo les voy a mostrar, digamos, cuáles piezas dentales se pueden tener. Además, acordémonos que dependiendo de si existen, están en boca todas las piezas dentales o no. Entonces, voy a seguir hablando acá. Otra de las cosas que se ha encontrado con respecto a estos microorganismos es que generalmente en las lesiones de manchas blancas, en estos sitios como lo podemos ver en la foto, o en estos sitios es donde mayor acúmulo de estos microorganismos hay, del Streptococcus mutans. Dentro de estos mismos microorganismos tenemos también el lactobacillus, aunque digamos que el lactobacillus no tiene la misma capacidad de adherencia que tiene el Streptococcus mutans. Normalmente lo vamos a encontrar es en el dorso de la lengua,
Pero sí es claro que los estudios han demostrado que hay una fuerte, digamos, relación entre la cantidad de lactobacilos que se tengan a nivel de la cuantificación que se haga en saliva con digamos, el reflejo del consumo de carbohidratos que tiene el paciente, y generalmente van a ser, digamos, cultivados desde lesiones de caries ya cavitacionales, caries establecidas. Entonces, digamos lo que eso nos va a dar también un reflejo en cuanto a lo que puede tener nuestro paciente a nivel de ese ecosistema oral. También son productores de ácidos y también van a soportar un medio ácido. Entonces son características claras de estos microorganismos en las cuales se ha hecho la relación de este tipo de microorganismos para la lesión de caries. Los métodos de cuantificación de bacterias cariogénicas pues van a reflejar, digamos, las condiciones ambientales para el desarrollo de las lesiones de caries, por lo que pueden ser una buena herramienta para determinar ese riesgo. Aunque la doctora Fontana en uno de sus estudios menciona que el recuento de microorganismos, por ejemplo, en pacientes de bajo riesgo, no son tan buenos y tan exactos. Generalmente se considera que pueden tenerse un recuento más o menos de un 50% en los pacientes como para realmente determinar si hay un factor de riesgo en cuanto al conteo, el recuento microbiológico. Pero sí es claro, en lo que ella también dice y menciona, es que sí nos puede servir a nosotros para, digamos, mostrarle al paciente, educar al paciente, y nos sirve dentro de la parte de evolución del mismo paciente, dentro de ese proceso que nosotros queremos lograr bajar ese riesgo. Los métodos cuantitativos, hay métodos cuantitativos y semicuantitativos. Los cuantitativos pues solamente se hacen a nivel de laboratorio de microbiología, por ende pues nosotros no los vamos a realizar. Los métodos semicuantitativos sí son los que se pueden hacer en una clínica, se pueden hacer, son simples. Existen varios kits en el mercado disponibles pues para determinar este número de microorganismos. Estas fotos que yo les muestro acá son del kit del CRT bacteria de la Ivoclar Vivadent, eh, donde lo que se realiza es a través de un pedazo de parafina estéril que se le da al paciente para que más que durante un minuto. Después de que se hace ya esa estimulación de la saliva, digamos que se toma la saliva y a través de una pipeta se mojan el agar en el cual, que este es de color azul, que sería para el Streptococcus mutans, y por detrás va a estar el agar para el lactobacilo. Normalmente se coloca una pastilla de CO2 posteriormente se coloca el recipiente y se guarda y se incuba, pues después de haberlo marcado, durante 48 horas a 37 grados centígrados. Y posteriormente a eso, la misma casa comercial nos provee como lo ven ustedes acá, una especie de tableta donde podemos mirar cómo podemos identificar si nuestro paciente está en bajo riesgo o en alto riesgo. En este sentido, se ha hablado que generalmente por encima de 1.000.000 de unidades formadoras de colonia por milímetro o por centímetro cúbico de saliva se considera que es un paciente de alto riesgo. Y por debajo de esto, generalmente se consideran 250.000 unidades formadoras de colonia de microorganismos como paciente de bajo riesgo. En este caso que ustedes ven acá, como lo vemos acá, pues obviamente es un paciente que se considera de alto riesgo. ¿Cuál es la diferencia entre la salida en reposo estimulada? Pues básicamente los estudios han demostrado que definitivamente la estimulada es la que yo les acabo de mostrar, donde se
da al paciente la parafina y se pone a masticar, y es en ese momento en que se hace una estimulación obviamente de las glándulas principales y de las accesorias, y los estudios han demostrado claramente que es mejor, digamos, cuando vamos a hablar, por ejemplo, de hiposalivación, de una saliva en reposo. Igualmente la doctora Fontana hace énfasis en eso, pero digamos que todos estos kits que vemos, porque ahorita también les voy a mostrar uno sobre el kit de saliva, son salivas estimuladas. Ok, espero haber contestado la pregunta. Perdón. Aquí en esta también hay lo que yo les mencionaba, el CRT de saliva, que también se habla de, digamos, de la medición de la saliva que tiene el paciente. Dentro de esto se considera pues una hiposalivación o ya llegar a una serostomía en individuos con saliva no estimulada de 0.1 milímetros en boca. Eso significa que ya es un paciente que va a tener ese factor protector que supuestamente la saliva ha comprometido, y que hay que mirar cómo se va a poder realizar el manejo de esta situación. Dentro de otro de los factores de ataque que se ha considerado es la dieta. Dentro de esta, digamos, dieta se ha dado mucha importancia es a la frecuencia más que a la ingesta. Normalmente nosotros cuando tenemos una ingesta, acordémonos de lo del pH, ese pH salivar que está en 6.5 aproximadamente, entre 6.5 y 6.7, digámoslo, produce, que está en el ecosistema oral. Cuando nosotros ingerimos algún tipo de comida, y hablando especialmente de azúcar o algún tipo de carbohidrato, ese pH salivar disminuye, y normalmente puede disminuir por debajo de ese pH crítico de 5.5. ¿Cuánto se demora aproximadamente ese pH en volverse a restablecer, en volver otra vez a estar esa saliva en ese pH neutro? Los estudios han mencionado que pueden ser hasta 40 minutos, y por eso es tan importante esos 40 minutos, porque generalmente si yo no permito, porque estoy comiendo constantemente por encima de 7 veces, se considera que eh, digamos, cuando no permito que ese pH se restablezca, pues que yo ¿qué estoy haciendo acá? Lo que estoy es perpetuando esa acidez, estoy perpetuando entonces la desmineralización, es decir, perpetúo la desmineralización, no permito que haya esa sobresaturación a nivel de ese pH, y esa saturación adecuada, porque es una situación fisiológica que siempre está pasando. Pues obviamente que se va a dar la desmineralización, voy a aumentar totalmente esa solubilidad del esmalte, y pues voy a tener el inicio de una lesión de caries. Me preguntan sobre cómo llevar a una paciente de 9 años que no puede segregar saliva. Pues en el mercado hay diferentes tipos de suplementos o a nivel de saliva, pero pues depende de cada país. Pienso yo que pues se pueden tener diferentes formas de hacerlo. También ahorita dentro del protocolo que yo les voy a mencionar, hablan de, por ejemplo, en el caso de una niña de 9 años, o en el caso de un paciente hiposalivación, mascar chicle. Obviamente un chicle con un sustituto de azúcar, que puede ser el xilitol, puede ayudar a aumentar el flujo salivar, pero eso lo hablamos ahora más adelante. Entonces, con respecto a esta parte de frecuencia, entonces se recomienda que sea menos de 7 veces al día. Normalmente una guía nutricional se habla de 5 veces, y esos 5 veces
permitirían obviamente que se restablezca adecuadamente ese pH salivar y obviamente podríamos mantener y seguir manteniendo ese factor protector de la misma saliva. Y otro de los factores o predictores de riesgo que yo ya les había mencionado, que son los determinantes sociales. Estos son indirectamente relacionados dentro de esos factores directos que son los que ya acabo de mencionar, pero sí es muy importante tener en cuenta el estilo de vida, el nivel económico, la misma educación del paciente, la forma como también se gana la vida, digamos, el paciente. También han encontrado estudios donde una persona que trabaja, por ejemplo, como pastelero, tiene mayor prevalencia de caries dental que una persona que trabaja en otro tipo, digamos, de empleo, en otra situación. Entonces, sí son determinantes sociales que debemos de tener en cuenta y que definitivamente van a incidir dentro de esos factores directos, como por ejemplo pueden incidir a nivel de una pobre higiene oral, pueden incidir también en lo que come el paciente, es decir, dentro de su dieta. Entonces, sí también son predictores, digamos, de riesgo de caries. Dentro de ya de los factores de protección, se le da mucha importancia a lo que es la saliva y yo pienso que a través de la conferencia se ha venido mencionando y es un factor que hay que tener muy en cuenta. Lo que yo les mencionaba acá, valores de flujo salival en reposo y estimulado, generalmente en saliva en reposo se considera una ya hiposalivación en menos de un 0.1 milímetros por minuto, un bajo flujo de 0,1 a 0,25 y normal general se considera entre 0,25 a 0,35, pero si se dan cuenta, pues obviamente que en saliva estimulada aumentan un poco más estos valores debido a que se ha producido esta estimulación. Lo que ya les mencionaba, hay otros, este es de la Evoclar Bioaden también, este es un CRT buffer, en donde este, digamos que normalmente lo que se hace es también dar al paciente, aquí también se estimula esa saliva, lo mismo en una postura recta, relajada, se da una parafina sólida por 1 minuto y se recoge la saliva en un recipiente. Esto nos va a dar inicialmente pues el peso volumétrico y se extrae, digamos, la tira de prueba como la que ustedes ven acá, donde nos va a aumentar ese campo y con la ayuda pues también de una pipeta se puede también digamos mojar la superficie y se espera aproximadamente unos 5 minutos. Se compara el color, también ellos dan digamos que una muestra de colores que nos pueden servir de guía y dentro de esta muestra de colores pues este que ustedes ven acá es un paciente que presenta bajo flujo en la foto y pues ahí hay que determinar qué vamos a hacer para digamos mejorar ese riesgo que ha aumentado manejando una hiposalivación. Es claro que ¿qué relación tiene el ácido oxálico en la saliva con la aparición de caries? El ácido oxálico, pues es, digamos que el hecho de que sea también ácido es el que también va a hacer que ésta se subsature, ¿cierto? Y esto hace que obviamente al no tener nosotros estos minerales o estos iones, que nos logren mantener el equilibrio entre desmineralización y remineralización o dentro de ganancia y pérdida, pues obviamente que van a producir
pues esa baja a nivel de saliva. Y la otra situación que va a producir es que generalmente acordémonos que tenemos calcio, fosfato y iones de hidroxilo generalmente a nivel de la saliva, pues obviamente que este ácido oxálico que hace va a capturar ese ion de calcio, ¿cierto? Y pues obviamente eso también va a digamos que a perpetuar un poco más esa desmineralización en el esmalte. No sé si contesté la pregunta. Mm, Dentro de los factores también de protección está el flúor. Definitivamente el principal mecanismo de acción del flúor es local, hiposeruptivo, y ya eso tiene una evidencia bastante fuerte como la podemos ver acá. Es claro que si yo tengo flúor en mi ecosistema oral, ¿cierto? A nivel de esa saliva, ¿cierto? Normalmente, y acordémonos que el fluoruro que vamos a tener en cavidad oral siempre va a estar formando compuestos. Este es el elemento más electronegativo de la tabla periódica y lo que tenemos nosotros también en saliva es el calcio, que es el elemento más electropositivo de la tabla periódica. Siempre va a estar formando un compuesto y el compuesto es el fluoruro cálcico. Cuando hay, digamos, la disminución de ese pH, esa molécula se rompe y se liberan 2 iones de fluoruro. Esos 2 iones de fluoruro van a entrar dentro de esa cristal de hidroxiapatita que ha perdido minerales y ya va a terminar uniéndose a ella y va a formar son cristales o el prisma de fluoruro fluorapatita, que hace que esa fluorapatita que generalmente se vuelve más resistente a un segundo ataque de ácido. Es decir, que por eso es que se considera que definitivamente el principal mecanismo es local hiposeductivo y por eso es tan necesario que nosotros tengamos unas adecuadas a una adecuada concentración de fluoruro en la cavidad oral, que tengamos reservorio a nivel de la cavidad oral para cuando se den estas situaciones que vemos a nivel de las fotos, se pueda, digamos, lograr un efecto tanto preventivo como un efecto terapéutico posterior. Esto es controversial, que la acción del flúor sobre los Streptococcus mutans, digamos, hay algo de controversia porque lo que ha demostrado la evidencia es que se necesitan unas muy altas concentraciones de fluoruro en cavidad oral para que realmente produzca esto. Pero de todas formas lo menciono porque hay, digamos, artículos o estudios que hablan sobre una posibilidad de inhibir el metabolismo bacteriano del mismo flúor. Ese flúor puede, como fluoruro de hidrógeno, puede entrar dentro de la bacteria y puede irse acumulando dentro de la misma bacteria hasta que produce su muerte. También se ha considerado un efecto sobre el ciclo glicolítico de las bacterias bucales, digamos que son como los efectos que se hablan a través, pero hablo que es controversial porque hay otros estudios muy claros también en decir que definitivamente se necesita una gran cantidad para que llegue a producir esta situación. ¿Sirve cualquier tipo de flúor? Pues vamos a hablar ahora un poco más sobre el flúor, obvio el flúor que está en la crema dental, sí, el flúor en barniz, el flúor en gel, y digamos que dentro de lo que hay de evidencia están el gel y el barniz con más fuerte evidencia con respecto a los que son de espuma. Y pues en este momento pienso yo que tenemos una herramienta buenísima que es el barniz de Durafat, que el hecho de poderlo pincelar y colocarlo sobre la superficie dental comprometida pues hace que haya mucho control a nivel de ingesta, sobre todo cuando hablamos de niños. Entonces ya entramos a lo que es algunos sistemas de medición integral de riesgo. Hay muchos, creo que
pues, dependiendo del énfasis que se le haya dado a esa ayuda de diagnóstico que es la valoración de riesgo, pues las clínicas, las universidades, hasta el mismo odontólogo puede tener su manera, su forma de hacer esa valoración, pero yo voy a presentar básicamente tres que son bastante conocidos. Hay una pregunta sobre los pacientes con fluorosis, ¿se les puede aplicar flúor? Claro que sí. La fluorosis es algo que ya está el diente y se dio fue cuando fue formado, es decir, es un defecto que se dio en el momento de la formación. Y si yo tengo un defecto en esa formación de ese esmalte, eso hace que sea de mayor riesgo para que pueda ser afectado por una lesión de caries. Entonces, pues yo tengo que utilizar las herramientas para poder prevenir esto y una de las formas de hacerlo es lo que yo les mencionaba acerca de la colocación del flúor. ¿Altera más la superficie? No, al contrario, la va a beneficiar porque yo necesito protegerla es una superficie con mayor riesgo de que sea una lesión de caries porque la formación de ese esmalte ya se dio y el esmalte que yo tengo ya está formado. Yo ya no voy a alterarlo, lo voy a hacer es a nivel local y poseruptivo, que es como la evidencia lo demuestra. ¿Hasta qué edad funciona el flúor? Siempre, siempre funciona el flúor. Y si yo tengo un paciente de alto riesgo, de la edad que sea, me va a funcionar el flúor por todo lo que yo he venido, digamos, explicando a través de la conferencia. Entonces, ¿el tratamiento de la fluorosis es el mismo flúor? Sí, el fluoruro es el mismo. El barniz, el gel, igualmente el componente a nivel de la crema dental es lo que yo necesito, digamos, colocar. ¿A partir de qué edad se puede aplicar el flúor tópico? Pues si yo tengo barniz de Durafat, yo lo puedo hacer desde 0 meses, pues no, 0 meses porque no tenemos dientes, pero si es de que yo tengo un diente en boca y ese diente está presentando una lesión, un inicio de lesión, pues obviamente que yo puedo colocar el barniz porque lo voy a colocar sobre la superficie y la ingesta la voy a prevenir porque es colocado directamente sobre la superficie. El barniz se aplica cuando solo hay presencia de lesión de caries, no necesariamente. Si yo tengo un paciente con alto riesgo, pues obviamente la experiencia de caries puedo tenerla también alta, acordémonos de eso, pero yo necesito tener concentraciones en flúor altas, de fluoruro en boca. Entonces, no necesariamente tiene que ser solamente en la caries. Voy a adelantar un poquito más. Contestan sobre colocar desde el primer año, pues no, normalmente acordémonos que la Academia Americana de Odontología Pediátrica, un paciente, a partir de que el paciente tiene dientes en boca y estamos hablando de los 6 meses, debería de ser llevado al odontólogo, aunque tenemos en cuenta que también tenemos la clínica del bebé, donde se supone que nosotros entramos en interacción con la madre gestante y a partir de esa interacción pues vamos llevando y conduciendo a todas estas terapias preventivas desde ese momento. Entonces, pues digamos que es importante saber cuándo vamos a hacer la colocación y la utilización del fluoruro como tal. Dentro de los sistemas de medición de riesgo, pues uno de los más conocidos es el Cariogram. Este Cariogram es un software que fue desarrollado, ¿cierto?, por el doctor Bradwell, y digamos que es un programa interactivo educacional que se desarrolló básicamente ¿para qué? Para poder entender mucho mejor estos aspectos multifactoriales de esa caries dental y que sirva de guía para poder estimar el riesgo de caries y a partir de la estimación de ese riesgo de caries implementar unas terapias preventivas en concomitante pues con el paciente y poder lograr disminuir ese riesgo.
Ustedes, como se dan cuenta acá, tenemos, digamos, hay ciertas situaciones que se manejan. En por ejemplo, dentro de la parte de los análisis están también los mecanismos de ataque. Estamos hablando de dieta, estamos hablando de bacterias, estamos hablando de la susceptibilidad que se tiene, estamos hablando de circunstancias que puedan afectar, digamos, como determinantes también sociales, y la probabilidad, digamos, que se presente a nivel de nuevas lesiones. Entonces, esto me permite a mí entender ese riesgo de ese paciente, y a partir de ese entendimiento de mi paciente poder tomar decisiones de tratamiento a nivel preventivo y a nivel terapéutico. Otro de los eh, digamos, formatos o mediciones de valoración de riesgo de caries, está el CAMBRA, por su nombre en inglés. Digamos, CAMBRA es el Caries Management by Risk Assessment. Este fue dado en un consenso que se hizo en California en el 2002, y dentro de este consenso, pues los objetivos, digamos, de este sistema para valorar caries, el riesgo de caries, era uno, si ustedes se dan cuenta, pues de factores como modificación de la flora oral para favorecer la salud, la educación y empoderamiento del mismo paciente, la remineralización de estas lesiones no cavitacionales de esmalte, dentina y cemento, y hablar ya de algo de tratamiento, pues mirar una operatoria mínimamente invasiva de esas lesiones cavitacionales y de esas restauraciones defectuosas. Aquí, como ustedes lo ven, pues varios, digamos, indicadores que ellos consideran. Uno es, hace muy partícipe, este es uno para niños de 5 años, partícipes obviamente a su padre o su cuidador. Dentro de los factores también de riesgos, algo factores biológicos, no biológicos, y digamos que ya entran dentro de la parte del examen clínico, en donde definitivamente se tienen también consideraciones como lo que ya habíamos hablado de esos factores biológicos dentro de esos factores de ataque. Este es otro formato que se utiliza. Y hay otro formato, este fue se denomina riesgograma. Este fue un formato propuesto en el mes de salud oral de Colgate en el 2008 por la doctora Martiñón y la doctora Telles. Es un esquema, digamos, o un formato modificado de ese cariogram. Digamos que lo que se ha hecho es, por evidencia científica, los factores de riesgo que evalúa, y lo que se trató fue contextualizarlo hacia la población colombiana. Si ustedes se dan cuenta, también está dividido en 5 sectores. El sector rojo es el de biopelícula, el sector azul es el de dieta, el sector verde es a nivel de lo que tiene que ver con flúor, y el sector morado o azul más oscuro es algo de determinantes sociales con respecto a lo que tiene que ver con acceso a los servicios. A partir de este riesgogram, se valora, digamos, el paciente con 7 factores de riesgo, y a cada uno se le da un puntaje. Y la sumatoria de ese puntaje de cada uno de los factores va a determinar el nivel de riesgo. Aquí se consideró de 0 a 40% bajo, de 0 a 60% mediano y de 70 a 100% alto. Vamos entonces, a partir de este riesgograma, hacer la utilización de este para un caso clínico, y que lo podamos llevar a cómo lo utilizamos a nivel clínico. Entonces, este es el formato que vamos a utilizar, y a medida voy a ir desglosando cada uno de esos 7 factores. Dentro de estos está la experiencia de caries. Acordémonos
Este es un paciente de 5 años de edad, solamente tiene dentición temporal, por lo tanto pues hacemos medición del CEO dental, en donde pues como se ve claramente en las fotos es un paciente sin ningún tipo de lesión y sin ningún tipo de diente extraído y sin ningún tipo de obturación. Para hacer, digamos, para determinar cuál es el puntaje que le vamos a dar, lo que nosotros hacemos es a través de lo que es nuestro ENSAP o nuestro Estudio Nacional de Salud Bucal, dependiendo del grupo etario, este es de 5 a 12 años, donde pertenecería nuestro paciente, se considera que según los datos para esas edades en el ENSAP es de 3 para ese CO. Entonces buscamos cuál es el de nuestro paciente que dio 0, acordémonos, y estamos hablando de un valor para ese puntaje de 0. Si el paciente tuviera 7 lesiones, pues obviamente que el valor que nosotros le daríamos como puntaje a esa experiencia de caries sería de 20. En este caso es 10. En el índice de placa bacteriana, que es el de Sindel-Siloe, se manejan tres también puntajes. Es la suma de 7 dientes índices, y ahorita vamos a ver esos 7 dientes índices, que va a responder una de las preguntas que me hicieron, donde se maneja 0 buena higiene oral, 10 regular higiene oral cuando la suma está entre 2 y 3, y 20 cuando la suma es mayor a 3. Entonces, esto es lo que muestra nuestro paciente, nuestros dientes índices, era la pregunta. Realmente se maneja el 51, 55, 85, 84, 63, 65 y 75. Si ustedes se dan cuenta en lo que nosotros tenemos de ese índice de Sindel-Siloe modificado, acordémonos que es el grosor de esa placa, se maneja, digamos, los 7 dientes índices, se hace una sumatoria y nos da 3. Esto significa que es el puntaje que se le va, es regular higiene oral, y por lo tanto se coloca el puntaje como 10. Dentro de la parte de retención de placa a nivel de factores locales y de factores sistémicos, es un paciente, no cargó la diapositiva, perdón. ¿Cargó la diapositiva? Ok. Dentro de la retención de placa, como ok, gracias. Les había mencionado los factores locales o sistémicos. Pues este es un paciente sano sistémicamente y no tenía, como lo vimos en las fotos anteriores, ningún tipo a nivel local que pudiera ser también la retención de esa biopelícula. Entonces el puntaje que se le da es 0. Aquí lo vemos, paciente sano, no tiene a nivel local, y ya lo había mencionado, está sistémicamente sano. Otro de los factores que se miden es la dieta. Aquí hablamos de dos situaciones: el contenido de carbohidratos en la dieta y la frecuencia. En contenido 0 se considera muy bajo contenido de carbohidratos, máximo una porción de carbohidratos a la semana, y 10 cuando el contenido es moderado a alto, cuando es más de una porción de carbohidratos a la semana. En nuestra población colombiana, y no sé si en las otras poblaciones, pues digamos que yo sí pienso que a nivel de Latinoamérica nosotros hacemos un consumo alto de carbohidratos, una porción a la semana creo que nosotros no lo manejamos, y consideramos que la población nuestra colombiana tiene un riesgo alto en cuanto a la parte de consumo de carbohidratos en ese periodo. Entonces, pues esta paciente también tiene un puntaje de 10. En cuanto a el número de comidas o la frecuencia,
Sí se habla de que si el paciente tiene máximo 7 comidas, incluyendo pues pasabocas y bebidas, es 0, o si definitivamente es más de 7 veces al día, pues se considera que el puntaje es 10. Esto se establece con base a a un recuento de comida de un día normal, en donde uno hace la pregunta sobre esto, sobre el contenido y sobre la frecuencia con lo que lo hace. El uso diario de crema dental, esto ya tiene que ver con la desprotección o no protección que se tiene. Se considera 0, 10, 20, 0 cuando se utiliza crema dental fluorada 2 o más veces al día, 10 cuando es por lo menos, no es por lo menos 2 veces al día, y 20 cuando definitivamente tenemos no utilización de crema dental con flúor. En este caso es un paciente que sí tiene utilización de 2 veces al día crema con flúor. Y por último, ya algo de determinantes sociales es, digamos, cuál fue el motivo diferente a urgencia en la cita odontológica que se tuvo durante el último año. ¿Esto qué significa? Esto me va a dar a mí de pronto un comportamiento actitudinal que tiene el paciente con respecto a su salud oral, y podemos hablar de la posibilidad de si es diferente a urgencia, es decir, porque fue por control, pues definitivamente nos puede indicar que si es un paciente que está más con mayor empoderamiento, digamos, de su salud oral, y eso va a ser benéfico dentro del proceso que nosotros hagamos del manejo de esos factores que pueden estar comprometidos. En este caso, esta paciente es hija de una mamá que estaba estudiando odontología, y pues digamos que había ciertas características que podían hacer, como nos vamos a dar cuenta, digamos de bajo riesgo. Se hace la sumatoria total de cada sector y en este caso nos dio 30%. ¿Qué significa eso? Volvamos nuevamente a esa sumatoria de esos 7 factores, pues entre 0 a 40%, el caso de nuestro paciente es 30, es de bajo riesgo. No sé, ya voy a terminar, o sea, no sé si continúo, todavía hace falta algunas cosas. Creo que a partir de ahí pues podemos comenzar a mirar, digamos, los protocolos que pueden haber con respecto al manejo de riesgo alto y riesgo bajo o riesgo moderado. Definitivamente la toma de decisiones clínicas según ese riesgo de caries, dependiendo de si el riesgo es alto o el riesgo es bajo. Aquí creo que contesto también otra pregunta. Normalmente en riesgo alto se considera una estrategia inicial preventiva para lograr bajar ese riesgo. Dentro de esa estrategia preventiva que digamos que mencionan los estudios es, y aquí creo que contesto la pregunta sobre los sellantes. Obvio, eso se hace citas cada 15 días, donde se van a manejar en la primera cita, en las 3 citas iniciales, una enseñanza de salud oral, donde definitivamente vamos a tratar de empoderar al paciente con respecto a esa higiene oral que tiene, una aplicación tópica de flúor para aumentar las concentraciones de flúor en la cavidad oral, valoración de necesidades sellantes,